Muy buenas noches, Dios les bendiga. Es un gozo estar aquí con ustedes, enlazados con nuestra amada iglesia Templo Santo. Saludamos de una manera muy afectiva en el Señor a nuestro pastor Alberto Colón, su esposa, sus hijos, Luis Alberto, la sociedad juvenil de la iglesia Templo Santo, su liderazgo, y a Iglesia también, a la sociedad de jóvenes de Iglesia, le damos la bienvenida en esta noche. Gracias, Iglesia Templo Santo, por tener a bien de extendernos la invitación en esta noche en compartir la palabra de Dios. Así que quisiera invitarles que oremos en esta noche, pongamos este tiempo en las manos del Señor y le pidamos a Él que sea Él guiándonos en la comprensión de su palabra en esta noche. Le invito ahí desde donde está a una reverencia en oración. Amado Señor, te damos gracias en esta hora. Te exaltamos y te bendecimos porque tú eres bueno. Gracias, mi Señor, porque para siempre tu misericordia. Gracias. Hasta aquí podemos decir, tú nos has sostenido, Señor. Tu mano providente ha estado sobre nosotros y sobre nuestras familias. Ya 2 meses de cuarentena en el cual el virus del COVID ha llegado a nuestra nación y tu mano misericordiosa ha estado sobre tu iglesia. Gracias. ¿Cómo no expresar nuestra gratitud a ti, mi Señor, en esta hora? Y estamos aquí en esta noche para rendir nuestro corazón delante de ti, escuchar tu sabio consejo, escuchar tu palabra. Es nuestra oración que incline nuestro corazón a tu palabra, Señor, siempre, como lo decía el salmista. Ayúdanos a recibir con toda solicitud tu palabra y que tu palabra sea motivo de meditación, Señor. Meditar en ella, reflexionar, y tú, quien pones el querer como el hacer, nos lleves a la obediencia de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te damos gloria, te damos honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones para todos, una vez más. De verdad que es gozo, por lo menos compartir con mis amados hermanos de la iglesia Templo Santo la palabra de Dios. Extrañándolos mucho también. Pero bueno, confiando en el Señor y en su providencia, que en su momento volveremos a vernos. Y hablaremos en esta noche de un asunto relevante para la iglesia de Dios en este tiempo, un desafío grande. Es sobre los matrimonios homosexuales, la voz del mundo que se levanta a su perspectiva en una ética del matrimonio entre parejas del mismo sexo y la respuesta que debemos tener como iglesia ante eso. Los defensores de este tipo de matrimonio, del matrimonio homosexual, están justificando con intensidad su perspectiva. Es una perspectiva a nivel mundial, desde Europa, desde Norteamérica hasta el cono sur. Y están apelando a fundamentos legales, leyes políticas a su favor, de manera que los que sostenemos un concepto bíblico heterosexual del matrimonio nos vemos puestos en el banquillo de acusados. Y los defensores de las relaciones homosexuales
son presentados como agentes de libertad, como agentes de progreso, como los visionarios de la evolución cultural que es inevitable. Ellos hablan y dicen que hay una revolución cultural y sexual que es inevitable, progresista, y en ese marco defienden el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Pero para la Iglesia el mero concepto de matrimonio homosexual atenta contra el núcleo de nuestro fundamento bíblico y teológico. Desde la perspectiva bíblica, para el cristianismo, el matrimonio es más que un mero evento social entre dos personas. Para nosotros es una institución creada por Dios, por medio de la cual la gloria del Creador se demuestra ante todo el cosmos. La fidelidad del pacto, el mismo núcleo del matrimonio, es una imagen del propósito de la creación en el mundo y la redención de la iglesia. Es nuestra perspectiva del matrimonio. De manera que el matrimonio no es un fin en sí mismo, sino es un medio para un fin y un bien mayor. Es la perspectiva como concebimos el matrimonio. Pero también quisiera precisar varios aspectos en esta noche antes de estudiar la palabra. No podemos abordar el tema del matrimonio homosexual solamente hablando del matrimonio homosexual. Debemos abordar los asuntos más grandes y complejos que están en juego. No podemos hablar de algo relevante o significativo sin depender de las Escrituras. Y en ese aspecto debemos ser el tipo de personas que tienen una teología adecuada para entender el engaño mortal del pecado, para luego poder explicar la victoria de Cristo sobre el pecado. Debemos ser honestos respecto al pecado sexual y explicarlo como una negación de la gloria de Dios. Eso es el homosexualismo, eso es el lesbianismo, eso es la pederastia, la pedofilia, una negación de la gloria de Dios. Y el reto que tenemos como iglesia es que debemos decir la verdad con compasión. ¿Y qué implica decir la verdad con compasión? Decir la verdad de forma compasiva significa, en primer lugar, no solamente presentar la verdad bíblica, sino también presentar una esperanza urgente y bañada de oración, de los cuales aquellos individuos de los que les hablamos de esa verdad sean transformados por la misma verdad y respondan a la gracia en Dios en Jesucristo. Eso significa hablar la verdad con compasión. Debemos ser el tipo de personas que muestran compasión, misericordia y amor por los homosexuales más que lo que los homosexuales aman su homosexualidad. Y debemos ser las personas que decimos la verdad acerca del matrimonio homosexual y nos rehusamos a aceptar la posibilidad conceptual, porque conocemos, sabemos y entendemos lo que está en juego. De manera que en esta noche, a hablar de los desafíos que presenta el matrimonio homosexual para la iglesia cristiana, debemos ponerlo en un contexto más amplio, desde una cosmovisión cristiana, desde una perspectiva respecto al propósito de Dios en la creación y en la redención. Y por ahí empezaremos en esta noche. Mi pretensión no es dar una definición del matrimonio homosexual. Mi intención tampoco es definir la homosexualidad en esta noche.
quisiera abordar un concepto más amplio, el por qué este tipo de conductas patológicas respecto a la homosexualidad. Y empecemos por ahí en esta noche. Le invito a que vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Vamos a poner una base en esta noche, vamos a poner el marco referencial sobre el cual expondremos la tesis en esta noche. Capítulo 43 del libro de Isaías. Ahora el profeta, respecto al llamamiento de Israel en un contexto más amplio para la humanidad, da una declaración en el versículo 7. Isaías capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y aquí está el fundamento, aquí está lo que es axiomático, lo que es inconvertible, lo que es irrefutable. La creación del hombre obedece a que fue hecho a imagen y semejanza de su creador para glorificar a su creador. Y quisiera que tuviera eso allí en claro y lo subrayara. En ese mismo aspecto se deriva otro aspecto axiomático. Si como individuos fuimos creados para ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, entonces por ende nuestro matrimonio también es un diseño, en primer lugar, para glorificar al Creador, en primer aspecto. Pero hay un problema fundamental en la humanidad, un problema imperecedero, y es que la vida del hombre no está alineada con el propósito de Dios. El hombre en su rebelión de pecado entró en un estado de rebeldía y que quedó en un estado de alienación. El hombre se volvió un ser anómico, es decir, un ser sin ley, querer andar sin gobierno, en un estado de anarquía. Y el hombre encontrarse en ese estado, entonces el hombre se encuentra desalineado del propósito de Dios y excluido de la era venidera, del reino venidero. Vaya conmigo a Génesis capítulo 8, por favor. Génesis capítulo 8. Versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El intento del corazón del hombre es malo y perverso de su juventud. Y aquí la palabra hebrea que utiliza Reina Valera para juventud habla de un niño que es pequeño. Así que los asuntos mayores que tenemos que empezar a entender primeramente antes de hablar del matrimonio homosexual son los intentos del corazón, porque de allí se deriva todo. Usted recordará lo que dice Proverbio en su capítulo 4. Sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón porque de él mana la vida. La vida está en el centro del corazón. El corazón es el centro de la conducta. De manera que aquí me anticiparé de una manera proléctica. El aspecto del matrimonio homosexual, el aspecto del homosexualismo y del lesbianismo y las demás conductas desdibujadas de la sexualidad tal cual como la diseñó Dios, no es un problema conductual, es un problema cardiológico, es un problema de un asunto muy serio que es el corazón. Es la tesis que quisiera presentar en esta noche. El hombre, en una decisión de anarquía y de rebeldía, decidió rebelarse contra el propósito de Dios. El hombre no quiso vivir para la gloria de Dios. Vaya conmigo al mismo libro de Génesis, al capítulo 11, para que tal vez vayamos comprendiendo un poco más esto. Génesis capítulo 11. Entonces, el gran problema del matrimonio homosexual y de las demás conductas pecaminosas respecto a la sexualidad radica que el hombre no tiene alineado su corazón con el propósito de Dios y por ende su comportamiento tampoco es objetivo en vivir para la gloria de Dios. Allí radica el problema. Capítulo 11 de Génesis, versículo 4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y la frase clave aquí para mostrar es esa: hagámonos un nombre. Desde que Adán y Eva eligieron comer del árbol prohibido para ser como Dios, independientemente de Dios y sabios por derecho propio, la humanidad quedó esclavizada con un corazón rebelde para odiar, confiar en Dios, y le encanta hacerse un nombre a sí mismo. Y la Torre de Babel fue una manifestación de esa rebelión. Quisieron hacerse una torre e incluso llegar al cielo, pero Dios frustró el diseño. ¿Por qué Dios frustró el diseño? ¿En qué consistía la pecaminosidad? Bueno, usted y yo, el hombre, fue diseñado para confiar en Dios y darle gloria a Dios. Pero el hombre, en cambio, decidió confiar en sí mismo, buscar la gloria para sí mismo, para elegirse un nombre. Eso no desdibujó ni retrasó el plan de Dios de hacer el hombre para su gloria. Escogió una persona pequeña, una persona pagana, y dio una promesa de lograr su propósito a través de este hombre y sus generaciones, Abraham. Haría el nombre glorioso de Abraham para que a través de Abraham y de su generación él mismo obtuviera gloria. De manera que la meta de Dios al crear a Israel, es decir, para su gloria, no es una meta que entró en vigencia solo en ese punto de la historia, no. El objetivo de Dios de crear al hombre para su gloria gobierna toda la historia humana desde el principio. Todos los actos de Dios siempre han estado destinados a cumplir esos objetivos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 11, por favor. Carta del apóstol Pablo a los romanos.
versículo 36. El apóstol Pablo da esta declaración: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él y por Él y para Él sean todas las cosas, a Él sea la gloria. Y la pregunta relevante en esta noche es, en primera instancia, usted, como un ser heterosexual, el santo redimido, usted como masculino, usted como femenino, la pregunta es, ¿está viviendo para la gloria de Dios? Es la muestra de su sexualidad, una manera de mostrarle al mundo que usted vive para la gloria de Dios. Y igual para los matrimonios que siguen en esta hora la transmisión, la manera como lleva su relación matrimonial, su sexualidad, muestra que su matrimonio vive para la gloria de Dios. Es la primera pregunta que quisiera dejar aquí en esta mañana, en esta noche. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 10, otro texto que sé que usted vive, que usted conoce, que también es un texto en el cual debemos vivirlo también, encarnarlo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Otra declaración del apóstol Pablo. Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. De manera que el fin último es la gloria de Dios. La manera como llevas tu vida para los solteros no es tanto para exhibir tu castidad. Es una manera de mostrarle al mundo que tu castidad es el medio para glorificar a Dios, no es el fin en sí mismo. La manera como llevas tu vida sexual en santidad. Recuerde la palabra del apóstol Pablo, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad sexual. Todo lo que hagamos, comamos o bebamos o cualquier otra cosa, debe ser hecho para la gloria de Dios. Ahora, el matrimonio no es el fin en sí mismo. Dije al principio que el matrimonio es el medio en sí mismo. Y nuestro acento no debe estar tanto sobre el matrimonio homosexual, sino la pregunta es si el matrimonio homosexual glorifica a Dios. Si el matrimonio homosexual apunta a lo glorioso, esa debe ser la pregunta. La pregunta no debe ser a preguntarle a unas personas homosexuales, ¿tú crees que estás haciendo bien o mal? No. En su ética ellos creen que están haciendo bien. La pregunta relevante es, ¿tú crees? Si le hacemos la pregunta a la señora alcaldesa de Bogotá o a la señora exministra Gina Parodi, la pregunta es, ¿ustedes creen que su relación homosexual glorifica el Creador? Esa debería ser nuestra pregunta, más que cuestionamientos. Y no podemos tampoco sobreenfatizar nuestro matrimonio, sino el énfasis debe ser hacia dónde están apuntando nuestros matrimonios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no podemos sobreenfatizar nuestros matrimonios demasiado? Vaya conmigo a Marcos capítulo 12, por favor.
capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Narra la historia, versículo 23. Ellos preguntaron: Maestro, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Y Marcos, así como su pasaje complementario de Mateo 22, nos dice que el matrimonio es temporal, llegará a su fin. Y eso es muy aleccionador para nuestra vida. Dios es supremo, Dios es eterno en nuestros matrimonios, ¿no? Y si el matrimonio es temporal, entonces el matrimonio tiene una finalidad aquí en la tierra, y en esa finalidad debemos enfocarnos. ¿Cuál es la razón para que exista el matrimonio? Pues la misma razón por la cual existen las demás cosas, y ya las dijimos: para la gloria de Dios. Esa es la razón principal. El matrimonio existe para magnificar la verdad, es decir, el valor, la belleza, la grandeza de Dios. Para eso existe el matrimonio. El matrimonio existe para mostrar al mundo pecador que tenemos un Dios grandioso e infinitamente poderoso. Para eso existe el matrimonio, para magnificar a Dios. Pero permítame decirle aquí en algo. Si la finalidad de su matrimonio es encontrar la finalidad, creo que usted ha perdido de vista la perspectiva cristiana del matrimonio. Permítame que sea incisivo en esto. Su matrimonio es para glorificar a Dios, y en la medida en que usted trabaje para glorificar a Dios, su matrimonio encontrará la felicidad. Así es. Nuestros matrimonios se encontrarán más satisfechos en la medida en que nosotros estemos satisfechos en Dios. Así funciona. Así funciona. Y eso lleva a las preguntas para los matrimonios homosexuales. Esa es una pregunta. La pasión que sienten el uno por el otro es una pasión más grande que hacia Dios. Y es la misma pregunta para nosotros, para nuestros matrimonios heterosexuales. Y es la misma pregunta para los chicos que nos están viendo y están en una relación de compromiso, de noviazgo. Tu pasión hacia tu esposa o hacia tu pareja de compromiso, de futuro pacto, es mayor que hacia Dios. Entonces déjame decirte que estás en una conducta de pecado, de la misma manera que están los homosexuales en su conducta de pecado. Porque cuando nuestra pasión es mayor hacia las cosas materiales y desbordamos y hay una erupción de pasiones mayor hacia la otra persona más que a Dios, eso se llama idolatría, y la idolatría es una conducta de pecado. De manera que los matrimonios que viven para la gloria de Dios son el fruto de unos cónyuges que están impregnados de la gloria de Dios. Pero cuando una pareja se junta, ya sea heterosexual o homosexual,
y en su vida de niños y adolescentes y de la juventud no han pasado sus vidas viviendo para la gloria de Dios, cuando se juntan, entonces lógicamente no vivirán para la gloria de Dios. Y es lo que pasa en el mundo. Uno de los raíces del matrimonio homosexual, ya lo vimos en Génesis, las intenciones del corazón desde la niñez son malas, perversas. Una. Y la segunda es que el mundo desconoce, y los homosexuales y las lesbianas y los transexuales y los que tienen confusión por su ideología de género y los matrimonios heterosexuales en los cuales hay adulterio y hay fornicación y hay abusos, es porque desconocen, en primer lugar, que viven para la gloria de Dios, o en segundo lugar, la conocen y aún así viven en rebeldía a esa gloria para la cual ellos fueron diseñados. Y es lo que está pasando en el mundo actual. El no querer aceptar los matrimonios homosexuales, o el que está en la comunidad LGBTI, el no querer aceptar que fue diseñado para la gloria de Dios, lo lleva a vivir en una propia ética particular. Una ética que ellos se han inventado. Y permítame aquí entrar desde una manera histórica respecto a esto. Porque esta cuestión de los matrimonios homosexuales no se gesta desde ahora, ¿no? En la época de los años 50 se produjo una aprobación generalizada hacia un nuevo orden moral que enmarcó y gobernó nuestra ética. Y dicho orden estaba regido por agentes externos. Pero esa visión colapsó en los años 60 con la llegada de lo que el mundo ha llamado la revolución sexual. Entonces surgió una nueva ética. Usted puede leer eso en los estudios. Y esa nueva moral sexual, los estudiosos plantean que estuvo basada en un desenfreno del relativismo, en un nihilismo, en una negación, en un desgobierno, en un anarquismo, en un narcisismo. Y es tal el impacto de esa revolución sexual de los años 60 que aún hay vestigios, y ahora esa ética sexual, hay una nueva revolución ahora. De hecho, el próximo mes de agosto, entre el 15 y el 17 de agosto, se cumplirán 50 años del Woodstock Music, del Art Fight, el festival de rock en los años 60 que congregó los grandes íconos de la música mundial en ese entonces en Estados Unidos: Jimi Hendrix, Santana, Creedence, Crosby, Stills Nash, entre otras numerosas leyendas, enmarcados en el movimiento hippie de hacer la revolución contracultural para cambiar el mundo. Haz el amor, paz, no guerra, no violencia. Y eso fue un claro abuso de una rebelión del corazón abierto hacia Dios, viviendo para sí mismo. Fue un abuso de drogas, de LSD, que generó un ambiente ideal para la revolución sexual, de el amor libre y el sexo libre.
Y Woodstock fue lo que celebró y es lo que celebra Rosa Parks en Bogotá. Todavía tiene los impactos en Estados Unidos, en gran parte de México, en gran parte de Latinoamérica, Argentina, Chile. Celebración llena de droga, de música, desinhibidos, tríos sexuales, homosexuales, lesbianismo, amor libre. Y un reducto de esa ética que sigue impactando la cultura norteamericana increíblemente y que sigue inspirando y creando fascinación entre los jóvenes, fue la familia Manson. Usted recordará a Charles Manson, el hombre fallecido en el año 2017, un hombre sociópata, psicópata, que lideró una secta de jóvenes ante los cuales capturó los impulsos de sus corazones llenos de anarquía y rebelados contra Dios. Los llevó a un rancho donde habían bacanales sexuales, tríos, orgías, drogas, sexo, y los llevó a ser asesinos. Y esa ética hoy en día, en el siglo XXI, es llamada la ética de la autenticidad. Es la ética que dice que la voz interior tiene una autoridad moral y por ende debe ser obedecida sin ningún miramiento. Entonces una mujer se levanta hoy en día con una voz moral que dice que puede establecer una relación de amor con otra mujer, lo mismo un hombre con un hombre. Estaba leyendo esta mañana en el Figaro, el diario francés, lo que se está discutiendo en la Asamblea de Francia, una propuesta de permitir y regular la atracción de los adultos hacia los menores de edad, normales, validar la pederastia y la pedofilia, normal. El yo imperialista es el que rige actualmente. Y lo que plantea el movimiento LGBTI es que un hombre puede dormir con otro hombre a nivel sexual íntimo. Una mujer puede dormir con otra mujer a nivel sexual íntimo siempre y cuando los dos lo deseen. Lo que está planteando los seguidores de este movimiento, han sacado una bandera que se deriva del movimiento LGBTI, usted puede leerlo en las redes. Y ellos están planteando, si un menor de edad quiere dormir a un nivel sexual íntimo con otro mayor de edad, pues no hay problema. No se debería ver como una conducta aberrante. Y el problema entonces radica, amados hermanos e iglesia, es que el mundo no ha comprendido las intenciones del corazón. El mundo no entiende las intenciones. Y el hombre padece de una sed atroz, insaciable, un alma que quiere saciarse y ha encontrado en la sensualidad el agua que piensa que puede saciar su sed. Pero eso es una agua estancada, una agua putrefacta, una agua con sabor a lodo. Vaya conmigo al Salmo 44, por favor, porque el salmista expresaba esa sed que tiene todo ser humano. Salmos capítulo 44. Versículo 21. ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón.
Dios conoce las profundidades más oscuras del corazón humano. Y lo que hace las personas homosexuales y los involucrados en las relaciones homosexuales es que desconocen los secretos de su corazón. Ya Jesús planteó que las fornicaciones, los adulterios, los homicidios provienen de dentro del corazón. De ahí proviene. Y lo que llega al hombre irregenerado a entrar en este tipo de conducta es un desconocimiento de sus secretos, un corazón engañado. ¿De qué manera podemos evaluar entonces la conducta homosexual? ¿Cuál es el fundamento bíblico para evaluar y desaprobar el matrimonio homosexual? Es la misma pregunta también para nosotros, los que estamos casados heterosexualmente. Para usted que es soltero, una jovencita, un jovencito en su iglesia. ¿Cuál es el fundamento bíblico para evaluar su conducta sexual, si está glorificando a Dios o no? Y aquí es donde hemos fallado como iglesia. Porque la iglesia ha abordado esto como un problema conductual, ya lo dije, y no es un problema de conducta, es un problema del corazón. Cuando se resuelven los asuntos del corazón, entonces se resolverán los problemas de conducta. El problema de un creyente que ha caído tal vez en un estado de adulterio o de fornicación o de inmoralidad sexual. El problema de un jovencita involucrado en la pornografía, en la masturbación, en los otros problemas de inmoralidad sexual, no son problemas de conducta. Hay un problema muy serio, que se deriva en la raíz de su corazón. Su conducta obedece a las intenciones de su corazón. Y en ese aspecto, el mundo cristiano nos hemos equivocado. Nos hemos centrado en la crítica. Si el niño puede entrar al baño de las niñas y la niña puede entrar al baño de los niños. Y la discusión la hemos centrado ahí, cuando la discusión tiene que mirar más allá desde la perspectiva y la cosmovisión bíblica. Y es que no nos hemos detenido a mirar las intenciones del corazón. Y hacia allá hacia donde está nuestro desafío. Quiero citar en este aspecto al señor Henry Scougal, quien en el año 1677 escribió un libro llamado La vida de Dios en el corazón del hombre. Y me llamó mucho la frase que estaba en ese libro, yo se la citaré a continuación. El señor Scougal dijo esto: el valor y la excelencia de un alma se mide por el objeto de su amor. El valor y la excelencia de un alma se mide por el objeto de su amor. ¿Cuál es el objeto de tu amor? ¿Tu esposa? Ahí puedes medir la excelencia de tu amor. ¿Cuál es el objeto y el valor del amor de un homosexual? Hacia allá donde debemos trabajar, tratar de entender esto. Nada de lo que se hace vale la pena si está ausente el gozo del Señor. Y son las preguntas relevantes que empezamos a hacerles a las parejas homosexuales. ¿Conoces tú del gozo del Señor? Sí, ¿cómo lo sabes? ¿Es tu relación llena plenamente de felicidad a pesar de? Y es la misma pregunta para nuestros matrimonios. Es la misma pregunta.
en nuestra relación heterosexual conocemos verdaderamente lo que es el gozo del Señor. ¿Y qué hay entonces de esas frustraciones? ¿Qué hay de esas situaciones de irritación dentro de la pareja entonces? ¿Qué hay de esos días llenos de aflicción? ¿Por qué cada día más son las oficinas de los consejeros matrimoniales llenas de gente de la iglesia? ¿Es que acaso los matrimonios cristianos no conocen el gozo del Señor? ¿Dónde está el objeto de su amor? Y no estoy diciendo con esto que los matrimonios deberían estar ausentes de problemas. Pero si el objeto de nuestro amor se muestra por la excelencia, es Dios. Entonces, aunque haya dificultades en nuestro matrimonio, permaneceremos en un estado de imperturbabilidad porque sabemos que lo que llena y satisface mi alma no es mi cónyuge, sino el Señor. El Señor. Que mi cónyuge es un regalo de Dios y es el medio de Dios a través del cual puede ministrar alegría y felicidad a mi corazón. Pero no es el fin en sí mismo. El alma humana se mide por sus vuelos. Unos son altos, otros son bajos. Y el corazón humano se conoce por sus deleites. Y definitivamente las satisfacciones nunca mienten. Y lo que revela nuestra excelencia, nuestra vileza, no es lo que deseamos con diligencia, sino lo que anhelamos con pasión. Eso es lo que muestra nuestra excelencia o nuestra vileza. Y el problema del matrimonio homosexual es que hay un anhelo apasionado por otra persona, indistintamente si es hombre o mujer, más que lo que anhela por Dios. Ahí está el problema. No es el deseo en sí, es la pasión. Su corazón está siendo tramado por una pasión que no es su creador. Y automáticamente eso lo lleva a un ser pecador, a un ser idólatra. Creo que nuestro discurso hacia la comunidad gay y lesbiana debe cambiar. No puede ser un discurso de mojigatería, dejen de hacer lo malo y hagan lo bueno. Tenemos que dirigirlo a que ellos entiendan hacia dónde están las intenciones de su corazón. Aquel que ama cosas sórdidas y miserables se convierte en alguien vil y bajo. Pero si por el contrario el amor hacia Dios es lo que predomina de una manera poderosa y es nuestro deleite, entonces eso constituye la excelencia de nuestra alma. Y el sexo, tanto para los solteros como para los casados, es como el fuego. Cuando arde en la chimenea, un fuego así, de esa manera, calienta, ilumina la habitación, mejora la alegría, mejora el compañerismo. Pero cuando ya no es un fuego, sino que se convierte en un incendio y se enciende en los lugares equivocados, la casa se incendia. Y la pregunta entonces, o otra pregunta en esta noche es, ¿nuestra sexualidad está incendiándose en el lugar equivocado? Es la pregunta para ti, para mí y para la comunidad LGBTI. De manera que nuevamente, permítame repetirlo otra vez, que el problema de la bisexualidad y de la homosexualidad no es un aspecto de conducta, sino un asunto cardiológico. El mundo actual piensa que ha superado los valores culturales pasados de moda.
Y ellos piensan que los supuestos morales y culturales, por el hecho de ser aceptados, reconocidos, son buenos, correctos y verdaderos. De manera que debemos agrandar nuestra perspectiva de la batalla de la inmoralidad sexual y verla como una confrontación para toda la vida. No podemos concentrarnos simplemente en los pecados escandalosos como lo hemos estado haciendo hasta ahora. No podemos seguir comportándonos de esa manera. Oh, fulanito vive con otro hombre. Fulanita vive con otra mujer. Fulanita rompió su matrimonio de su esposo de 25 años y ahora vive con otro. No, nuestros escándalos no pueden estar allí. Si lo vemos desde esa manera, desde la conducta, no estamos viendo el panorama completo. Debemos profundizar en nuestra perspectiva de la batalla y debemos reconocer que los pecados sexuales son tan solo una expresión de una batalla más profunda, una batalla que está ocurriendo aquí en el interior del corazón. Es una batalla por la lealtad del corazón. Allí está. Permítame decir esto. Cuando una pareja en la iglesia, uno de los cónyuges ha cometido inmoralidad sexual o infidelidad, el problema no es un problema de conducta. El problema tanto no radica en un problema de lascivia. El problema es un problema de lealtad. ¿Hacia dónde está dirigida la lealtad de su corazón? Porque téngalo por seguro que si un hombre de Dios y una mujer de Dios tiene una lealtad firme a su Señor, a su Creador y está rendido ante Él, no caerá en un pecado sexual. No caerá. Permítame decírselo en esta noche. Problemas de lealtades. Y la pregunta es en esta noche, ¿hacia dónde está la lealtad de nuestros corazones? Y es la pregunta que también debemos abordar a las parejas homosexuales. ¿Hacia dónde están las lealtades de su corazón? Vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Porque Romanos capítulo 1 nos muestra dónde está el centro de la agenda homosexual. ¿Dónde está? ¿Dónde radica? Capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahí está el centro de la agenda gay, ahí está. Es esa ambición de robarle a Dios su gloria y de esconder la verdad en nosotros mismos. Allí está el problema de la agenda gay. Entonces, como su pretensión es robarle la gloria a Dios, se entregan a la anarquía moral y a la anarquía espiritual. Y el problema de nuestros conciudadanos homosexuales involucrados en matrimonios con el mismo sexo es que tienen una conducta de autoengaño. Y Pablo dice que todos, también todos, sin excusa, dice Pablo, hemos cambiado el modelo de Dios rebelándonos contra sus leyes.
versículo 19. Ahí está. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó a través de las cosas visibles, su poder. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, ni le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora el mundo homosexual, el mundo gay, ha establecido su propia agenda objetiva desde su perspectiva. Y la sexualidad pecado sexual es la exhibición principal del pecado humano en acción. Escúchenme, en un mundo hipersexualizado en el cual vivimos, debemos ayudar a otros. La ayuda que podemos dar es tratar de darles un mensaje para protegerlos de seguir un camino autodestructivo. Pero también quisiera decir varias cosas aquí en esta noche, antes de terminar. Cuando nos dirigimos a los homosexuales, cuando nos dirigimos a los defensores homosexuales con la realidad de que la Biblia condena claramente el comportamiento homosexual como pecado, nosotros también, usted y yo, debemos reconocer que somos pecadores sexuales, que estamos hablando a otros pecadores sexuales. Eso no se nos debe olvidar. Nosotros, armados de la comprensión profunda de la Biblia del pecado humano, debemos entender que el pecado corrompe cada dimensión de la existencia humana. Y la doctrina de la depravación total afirma que todo el ser humano, incluso el deseo sexual y las emociones, están completamente corrompidos y desorientados por el pecado y sus consecuencias. Es lo que Pablo dice, porque no hay ni siquiera no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Todos se han corrompido y están destituidos de la gloria de Dios. Y muchas veces los cristianos han pecado contra los homosexuales. No estoy haciendo apología hacia la homosexualidad aquí, no. Pero nos hemos referido equivocadamente argumentando que la homosexualidad simplemente es una forma de comportamiento y estilo de vida elegida. Sí, que claramente la participación en el comportamiento homosexual es una cuestión de elección, claro que sí. Pero el deseo subyacente a menudo no es experimentado por los homosexuales como una cuestión de elección. Ellos no lo experimentan así. Porque ellos no entienden la comprensión bíblica del pecado. Ellos no entienden que es un problema subyacente al estado de su corazón. No lo comprenden. Pero la Biblia nos dice, y esto lo dice claramente la Biblia, que todo ser humano es un pecador sexual. Y que cada perfil del deseo individual está corrompido por el pecado. Otra vez, recuerde la palabra de Génesis. Y se dio cuenta Dios que las intenciones del corazón del hombre son perversas desde la niñez. Completamente. Completamente. Pero también quisiera decir algo también aquí. Que cuando hablamos de la homosexualidad, debemos reconocer que el patrón de homosexualidad femenino y masculino es a menudo diferente y nosotros no reconocemos eso. La homosexualidad femenina es diferente a la homosexualidad masculina.
Tenemos claro entonces en esta noche que no es un problema de conducta, sino es un problema del corazón. Y si queremos ayudar a estas personas a salir de la ceguera, tenemos que apuntar a donde debemos apuntar, al corazón, no a su conducta. Debemos traer una palabra esperanzadora, la misma palabra que vino a su vida y a la mía, para corregir la conducta pecaminosa de nuestra sexualidad, la misma. Pero también debemos entender la complejidad de estas conductas. La conducta homosexual definida tiene unos componentes que incluyen la masculinidad, en que los hombres en sus actuaciones hacia las mujeres han actuado con tanta violencia, con tanta ira, con tanto abuso, con tanto rechazo, que ya ellas no pueden confiar en los hombres para satisfacer sus necesidades más íntimas sexuales. En la conducta homosexual. Es una mujer que recurre al lesbianismo por tales razones responsable de su pecado. Por supuesto que lo es. Pero debemos entender que todos estamos inclinados a mentirnos a nosotros mismos a medida que racionalizamos nuestro mal comportamiento. Y esto no es solo para los homosexuales, sino para todos los seres humanos. La Escritura identifica claramente el lesbianismo como pecado, por supuesto que sí. Pero también debemos entender que ese patrón de pecado a menudo sigue una experiencia de pecado en manos de otro. Eso, por supuesto, no excusa al pecador, pero nos ayuda a entender por qué ese pecado puede convertirse en una parte tan profundamente arraigada de la autocomprensión del individuo. Asimismo, la homosexualidad masculina suele ser una realidad muy diferente a la homosexualidad femenina. Porque es que el deseo sexual masculino hacia otro hombre es más físico y genital. Un deseo que se ha corrompido de ninguna manera. Y con todo respeto diré esto en esta noche para todos los varones que están viéndome aquí, casados. No habrá ninguno de nosotros, ninguno, que el día que estemos delante de Dios podamos decir que únicamente estuvimos interesados y excitados por un deseo sexual santo. Ninguno podrá decir eso. Cada uno de nosotros somos pecadores sexuales. Y el patrón del pecado sexual masculino incluye un deseo corrompido, en pensamientos confusos. Ningún hombre, ni siquiera el esposo heterosexual más comprometido, podrá decir en el día de juicio: Padre, mi afecto sexual, mi excitación sexual siempre fue desde el principio única y exclusivamente para aquella que fue mi esposa. En la juventud nunca más tuve ningún deseo sexual para otra mujer, ninguno. Todos luchamos con afectos sexuales corrompidos. Cada hombre lleva una lucha sexual diferente, ¿sabe? Y esto debe darnos una actitud de simpatía al dirigirnos a los homosexuales con compasión. Y cuando los homosexuales dicen, no elegí esto, es la única verdad que ellos conocen. El mundo homosexual y el activismo homosexual le dice a los homosexuales que ese es su destino. Tenemos que enseñarles a ellos desde nuestro comportamiento y desde nuestro testimonio. Tenemos que presumir que Cristo nos ama, a pesar de nuestra condición pecaminosa.
Tenemos que hacérselo ver a ellos. Jesús sabía el tipo de personas que había elegido perdonar y salvar. Él sabía desde el principio. Y Él mismo sabía que el trabajo que comenzó en nosotros estaba comprometido en llevarnos un día a la perfección. Nosotros confiamos en el hecho en que sus misericordias son nuevas cada mañana. Vivir en la promesa de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Y de la misma manera debemos hablar a la agenda gay. Tenemos que decirle que nosotros buscamos diariamente las misericordias de Cristo en nuestras luchas. El perdón del Cordero, la fuerza del Rey, la protección en su refugio, la guía bajo la mano del buen pastor. Empecemos a preocuparnos por ellos. Tenemos que decirle a ellos que deben preocuparse por las personas en vez de hacerlos objetos de su lujuria. Tenemos que hacerles saber a ellos que Cristo viene en misericordia para las personas que se declaran culpables y reconocen sus pecados. Es nuestro mensaje para el matrimonio homosexual. Mi intención en esta noche no era dar una definición ni dar unas razones por el cual se da el matrimonio homosexual, la conducta homosexual en las personas. Tratar de presentar una perspectiva bíblica, una cosmovisión cristiana de cómo la corrupción no está en la conducta sino en el corazón. Cualquiera de nosotros somos potencialmente homosexuales o lesbianas. Jesús lo dijo. Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, las lascivias, las corrupciones, de dentro. No es lo que entra, lo que corrompe al hombre, sino lo que sale de su corazón. Así que mi invitación en esta noche es que vigiles las intenciones de tu corazón, vigílalas. Vigílalas a la luz de la palabra. Libro de Hebreos. Porque la verdad, la palabra de Dios es como espada de doble filo, penetrante, aguda, que penetra lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos que hablarle al mundo gay de una manera compasiva, de una manera misericordiosa y de una manera redentora. Ese es nuestro papel como iglesia. No somos los jueces. No podemos tener actitudes condenatorias. De la misma manera que nuestro Señor Jesús vino y se paró delante de Jerusalén y vio su condición y lloró, también tiene que ser nuestro dolor por aquellos que caminan hacia el infierno, por su conducta y su corazón lleno de anarquía y de rebeldía hacia Dios. Amada iglesia, que Dios nos ayude. Amados pastores, que Dios nos ayude en sabiduría. Líderes de las redes juveniles, que Dios les ayude en sabiduría. Amados ancianos, que Dios les ayude en sabiduría. Entender el principio de la palabra, aplicarlo a nuestros corazones y entonces hacerlo una realidad en nuestras vidas. Y luego, el mundo pueda ver nuestras buenas obras y entonces el mundo glorifique a Dios. Que nuestros matrimonios sean todo eso para los cuales Dios lo diseñó, hechos para mostrar la gloria de Dios. Él ha dejado su Espíritu Santo que nos ayuda, que nos sustenta. Él ha dejado el Espíritu Santo para trabajar en la rebeldía de nuestro corazón. Ha dejado el Espíritu Santo para ser hombres dóciles con nuestras esposas, comprensivos. Que mostramos un amor lleno de sacrificio.
que nutrimos la vida de nuestras esposas y nuestro anhelo es que ellas crezcan cada día a la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesús. Y ha dejado el Espíritu Santo también en el corazón de las mujeres para que ellas muestren al mundo cómo la iglesia está sujeta a su señora, estar sujetos a sus maridos. Y que vuestros matrimonios sean el modelo para sus hijos. Y sus hijos puedan comprender y entender las profundidades del amor de Dios. Dios les bendiga, amada iglesia. Hay otras temáticas que se deben abordar con toda responsabilidad, claro, por supuesto. Le mandaría en otras sesiones, tal vez en otro momento podríamos tratarlo. Pero oraré también que Dios añada sabiduría a cada uno de vosotros para buscar la guía de las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo. Oremos en esta noche. Le pido que nos acompañes en una reverencia de oración. Amado Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu bendita palabra. Oh Señor, debemos reconocer que cuando hablamos de pecados sexuales, tenemos que comprender y entender que no somos impolutos al respecto, que somos sujetos con una tendencia hacia el pecado. Pero tu misericordia vino a nuestras vidas y nos alcanzó. Tú sabías qué tipo de sujetos eran los que ibas a salvar, lo que ibas a justificar, lo que ibas a santificar, y que empezarías una buena obra en ellos y no los dejarías a medio. Gracias. Gracias. Porque extendiste tu gran misericordia sobre nuestras vidas. Y te ruego en esta hora, mi Señor, que extiendas tu misericordia hacia ese mundo homosexual. Extiende misericordia. Aún la gracia reina, Señor. Ayúdanos a asumir este reto como iglesia, a compartir una verdad llena de compasión y de misericordia. Una verdad comprometida con las Escrituras. Ayúdanos a ser agentes de compasión para el mundo gay, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Bendice tu iglesia también. Tu iglesia. Guárdala. Guárdala en medio de esta pandemia. Protégela. Que tu iglesia siga caminando. Que tu iglesia siga en la misión, predicando tu palabra, haciendo discípulos, bautizándoles, congregándoles, mientras esperamos tu venida. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Te damos gracias, te exaltamos y te bendecimos. A ti oramos en esta hora, en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amada iglesia, Templo Santo, Dios les bendiga grandemente. A mis hermanos de iglesia, Dios les bendiga grandemente. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Que la gracia del Señor sea abundante sobre sus vidas. Bendición.